RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Recuerden que pueden además sintonizarnos siempre a través de todas las redes disponibles de Radio Caracas Radio, en Twitter, en Periscope, @RCR750, también pueden hacerlo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, siempre en contacto con ustedes y siempre pues brindándoles contenidos de calidad y pues por supuesto análisis y todo lo que acontece en este mundo tan convulsionado a pesar de la locura pandémica. Y hoy tenemos además un programa precisamente dedicado a lo que son las agendas antilibertad y cómo ponen en peligro a Occidente. Estamos viendo en el mundo una arremetida probablemente de las más feroces contra la libertad, no solamente una alineación de los enemigos tradicionales de la libertad, sino también de nuevos fenómenos, de nuevos movimientos y de nuevos argumentos que buscan, como siempre, ir contra la libertad, utilizando argumentos como la seguridad, utilizando argumentos como, por supuesto, la debilidad de los pueblos. Entonces, frente a todo eso vamos a estar hablando hoy porque creo que es un tema muy importante, un tema medular para comprender por qué hoy quienes defendemos la libertad debemos asumir con mucha más contundencia nuestra lucha y sobre todo la organización, porque pareciera que seguimos un poco disgregados a la hora de asumir lo que significa la defensa de la libertad, y eso desde luego implica una reflexión y por supuesto una importante capacidad de entendimiento sobre lo que estamos enfrentando. Pero antes de entrar en ese tema, yo no quiero dejar de referirme, por supuesto, a lo que ha sido noticia esta semana en Venezuela, entre tantas cosas, por supuesto, este acuerdo entre el régimen y el gobierno interino a propósito del ingreso de ayuda para atender la pandemia, el COVID-19 en nuestro país. Y la pregunta que hay que hacerse aquí, y lejos de, porque por supuesto van a salir a decir que nos oponemos a que la gente sea ayudada, a que la gente, queremos que la gente sufra, eso es lo que normalmente argumentan, ¿no? Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos acá es, ¿quién reconoce a quién? Porque para mí esa es la pregunta medular frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, es decir, ¿quién reconoce a quién? ¿Quién tiene el poder en Venezuela? ¿O es que acaso tenemos a un gobierno interino que hace gestiones para que el régimen usurpador gobierne? Creo que eso tiene que quedar muy claro, porque la realidad es que por mucho con que nos quieran vender una victoria y nos quieran vender como que el régimen está en su trampa, porque ahora no sabe cómo hacer, tiene que reconocer a la Asamblea y tiene que reconocer y desconoce a Luis Parra y todo lo que nos han querido decir, la realidad con todo esto es que implica un enorme retroceso a la causa de la libertad que tiene lugar en Venezuela, porque los organismos internacionales entonces comienzan a ver en Nicolás Maduro y su régimen el manejo y la atención de la pandemia, pero además como quien tiene el poder efectivo en este país. Y eso es terrible porque al final, cuando uno ve tweets como el de ayer de la ONU, donde se pronunciaba al respecto, decían algo así como celebramos el acuerdo entre el gobierno de Venezuela y un sector o el grupo asesor de la Asamblea Nacional para el tema de la salud. En ese tuit es demasiado revelador quién al final pareciera tener el poder y quién no. Y lamentablemente el poder no solamente se ejerce, sino que hay que parecer que se tiene. Y en este caso, pues queda la enorme duda con respecto al interinato. Nuevamente, vale la pena decir, valdría la pena preguntarse si estamos frente entonces al diálogo número 13 en esta oportunidad llamado COVID-19. Porque si fuera este el caso, no solamente estaríamos frente a un gobierno interino que ha claudicado nuevamente frente al régimen, sino que estaríamos viendo un régimen que nuevamente, sabiendo usar el tiempo y sabiendo usar todo lo que sabe usar a su favor, ha colocado en su laberinto al gobierno interino. Y usted que sí, que piensa que quienes nos oponemos a este acuerdo, no queremos que usted esté mejor y no queremos que usted viva más tranquilo o no queremos que usted no se contagie del COVID, déjeme decirle que esta ayuda que va a llegar por vía de la OPS no solamente ya tiene tiempo llegando, porque la ayuda humanitaria por vía de los organismos internacionales ya tiene tiempo llegando, por lo tanto creo que han vendido con bombos y platillos algo que ya venía teniendo lugar,
sino que además esto no va a resolver su problema. Si usted piensa que esta ayuda va a resolver su problema y si usted piensa que esta ayuda le va a ayudar a mejorar su calidad de vida, pues no solamente le están mintiendo, sino que además vale la pena decir que el régimen no va a usar estos recursos para combatir a la pandemia, sino para combatir a los venezolanos, porque es lo que han hecho constantemente. Creer que este tipo de ayuda va a solventar la calidad de vida de los venezolanos es tan ingenuo como pensar que el régimen va a aceptar elecciones para entregar el poder. Y eso creo que es lo que tenemos que entender. La única manera de que usted tenga calidad de vida, de que usted tenga salud, de que usted pueda salvarse, es la salida del régimen. No un acuerdo entre el régimen y la oposición para que entre ayuda humanitaria a Venezuela. Que, por cierto, ni siquiera sabemos en qué cantidad y cómo. Y eso, por supuesto, es la reflexión que tenemos que hacer, porque al final de cuentas, el tiempo pasa y los venezolanos no solamente están a la espera, sino que están condenados a morir por culpa de este sistema. Y bien, ahora sí, luego de ese breve editorial del día de hoy, te doy la bienvenida a mi primera invitada. Me honra muchísimo tenerla, Bárbara de Jesús Briceño, coordinadora regional de Se Dice Joven, entre un montón más de responsabilidades, pero además siempre es un gusto leerla en redes con sus posiciones tan claras, tan contundentes y tan claras en cuanto a lo que significa la defensa de la libertad. Y he querido invitarla porque, a propósito de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nuevamente surgen lo que parecían debates superados, pero que terminan siendo la realidad esa que golpea la cara, que es la de los permanentes enemigos de la libertad, aprovechándose de cualquier hecho de conmoción social o de cualquier causa justa para desdibujarla, para vaciarla de contenido y para entonces empujar crisis que al final les convienen, porque si algo hemos dicho siempre en este programa es que la izquierda se vale del caos y de la incertidumbre para propiciar sus revoluciones y propiciar la desestabilización de las democracias y los gobiernos. Y aquí además yo quiero separar dos cosas, porque cuando uno critica esto, uno no se está oponiendo a las causas legítimas de protesta que pueden existir, como pasó el año pasado en América Latina, donde desde luego había un descontento en la sociedad, donde desde luego había una serie de razones para protestar. En el caso de Chile, en el caso de Ecuador, había protestas legítimas, como también la hay en Estados Unidos por el brutal asesinato de esta persona y desde luego lo que significa exigir la justicia. Pero lo que sí criticamos es que entonces estos movimientos sean infiltrados y sean aprovechados por grupos revoltosos, por grupos de la izquierda, para robarse esa causa, para robarse el argumento de la justicia y entonces aprovecharse del caos, del vandalismo, de la violencia, para ahora exigir la renuncia de Donald Trump. Igualito que el esquema del año pasado en la región, donde lo que era una protesta por una demanda social terminaba por pedir la renuncia del presidente cuando no tenía nada que ver desde el principio. Entonces, eso no quiere decir que uno minimice que hay un problema sistémico, que hay una realidad en los Estados Unidos que además no conocemos porque no la vivimos y no somos parte de ese mundo y que probablemente no somos los más indicados para juzgar y ser parte de eso, pero sí sabemos lo que significa una izquierda infiltrada generando violencia. Así que por eso hemos invitado a Bárbara para conversar con ella sobre todos estos temas y la importancia de la libertad. Bienvenida, Bárbara, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, gracias a ti por la invitación y bueno, para mí el honor es mío de poder estar en tu programa y de siempre tener un espacio, como bien dices, para defender claramente la libertad. Así es como se tiene que defender la libertad siempre, con claro y con los principios claros y sabiendo hacia dónde vamos y qué es lo que... con respecto a todo lo que dices, yo creo que hay que tener en cuenta y hay que entender que estos movimientos son como todos cortados por la misma tijera y es lo que hemos visto siempre, ¿no? Se adueña feminista, la protesta también LGBT y ahora mismo lo están haciendo porque vieron la oportunidad de hacerlo y de explotarlo en este momento luego del asesinato de George Floyd con la causa racial en Estados Unidos, que si bien es cierto que la tensión racial en Estados Unidos está latente y como bien lo mencionas, quizás no es algo que nosotros entendamos del todo porque no lo vivimos el día a día, cuando uno habla con sus amigos que viven en Estados Unidos lo puede entender. Sin embargo, creo que hay que empezar a ver más los datos que la emocionalidad que se ha empezado a destapar en redes, ¿no? Yo ayer buscando información para medio documentarme de lo que pasa, hay que entender que en Estados Unidos, de todos los crímenes raciales, la mayoría de los crímenes raciales que se cometen contra negros son de los propios negros. Incluso son los propios negros, en temas estadísticamente hablando, con datos duros, son los propios negros los que cometen la mayor cantidad de crímenes contra blancos, ¿no? Estas estadísticas son de la Oficina de Justicia de Estados Unidos. En el 2018, de 593.598
actos de violencia racial, 90% fue de negros contra blancos y solamente 10% fue de blancos contra negros. Entonces, sí creo que cuando tú hablas de un racismo sistemático, yo también creo que no es tan cierto que hay un racismo sistemático hoy en día, y lo hemos visto de figuras negras muy importantes. No sé si has visto el video que se hizo viral de Morgan Freeman. Hoy en día cualquier persona que tenga las habilidades, que tenga la determinación y que quiera realmente lograr algo, lo puede lograr, y Estados Unidos es el país donde hay mayor libertad para poder desarrollar las habilidades de forma libre. Entonces, no creo que tenga algo que ver con el color de piel. Sin embargo, hay una cantidad de hipócritas que se adueñaron de esta protesta, para imponer su agenda política, porque al final del día lo que hay que entender que quienes están detrás de todos estos movimientos que empezaron, y esto hay que decirlo, con que tienen las bases del liberalismo, es para imponer favorable a sus ideas. Es así. Y además tocas un punto medular en todo esto, porque hemos visto, a mí me pasó, por ejemplo, o sea, con toda esta campaña de Black Lives Matter, que es el gran hashtag que han utilizado, cuando uno revisa en profundidad lo que es este movimiento, que se ha apropiado de la causa racial, vemos que han sido solidarios con el régimen de Venezuela, con Cuba, con las causas de la izquierda tradicional. Es decir, es un movimiento que desde hace mucho busca este tipo de choques entre la sociedad, porque está claro que desde la segregación su agenda tiene más cabida, porque es perfecto para ellos, obviamente, dividir y decir que hay una pugna racial, que ojo, como bien tú lo dices, no quiere decir que no existan estos casos, no quiere decir que no haya violencia, pero aquí lo condenable es la brutalidad con la que este ciudadano fue asesinado, la brutalidad con la que unas personas que son funcionarios policiales, que hicieron un juramento en los Estados Unidos, que era preservar la vida, que era cuidar a los ciudadanos, etcétera, hacen esto y que ya están puestos a la orden de la justicia, quizás es una respuesta tardía, pero ya ocurrió, pero luego entonces exacerban todo esto y terminan siendo incluso ellos más racistas que a los que señalan de racistas, porque entonces cuando uno dice, imagínate tú, cosas como todas las vidas importan, porque al final yo creo que la vida no tiene color, o sea, yo creo que el liberal sí entiende la vida es la vida, o sea, la vida no es relativa, como la libertad tampoco lo es, o sea, la vida es la vida, no tiene color. En el momento que tú le pones color a la vida, tú estás siendo racista. En el momento que tú dices que hay una vida que importa más que otra, tú estás siendo racista. Y aquí la realidad es que lo que hay que alzar la voz es por la causa de la vida y por la causa del respeto a la vida para todos. Y ahí, bueno, está este video circulando también viral de esta joven que en su cara les dice absolutamente, bueno, pero cuando es a la cosa al revés, yo no veo que se diga White Lives Matter, porque al final es un tema de que todas las vidas importan. Y lo más peligroso de esta agenda que estamos viendo, que ojo, yo no desestimo que haya obviamente un tema de incluso cultural, histórico, de lo que representa los Estados Unidos, pero cuando uno revisa videos como el de Morgan Freeman, que bien tú mencionabas, tú te das cuenta que aquí a muchos les conviene exacerbar el discurso de yo soy blanco y tú eres negro, y por lo tanto llegan al punto de casi que pedirle a los blancos que pidan perdón por ser blancos, o que besen los pies de los negros, porque entonces eso es una manera de pedirle perdón. La verdad es que es terrible esto que estamos viviendo, pero yo quiero además esto conectarlo, Bárbara, al final con una tendencia global. Es decir, los Estados Unidos es probablemente la manera que ha conseguido la izquierda para socavar las bases de la democracia norteamericana a través de un problema que saben que es cultural, que saben que es histórico y que les conviene exacerbar. Pero lo vemos en América Latina, lo vemos en todos lados, y más con el afán de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de estas agendas antilibertad que existen y que además buscan disfrazar de progresismo o venderse bajo la idea de progresista de ser los reivindicadores de la libertad, cuando más bien pareciera que el progresismo es una nueva forma de esclavitud? Bueno, yo creo que tú mencionas muy bien eso, ¿no? Lo que decías del tema de la segregación, que buscan a todos separarnos en grupos, porque estos enemigos de la libertad, como los llamamos, al final del día lo que hacen es eso, ¿no? Divide y reinarás, basándose en ese principio de la guerra. Pero, ¿qué pienso acerca de estas agendas? Creo que hay que tener mucho cuidado, porque las han sabido tomar, han sabido comunicarlas muy bien y han sabido llegar hasta el punto más emocional y quizás más visceral de las personas para poder ver
para poder ver cómo hacen todos estos destrozos que hacen y para, lo vuelvo a repetir porque me parece que es importante, adueñarse de banderas que vienen que no son de ellos, que no son socialistas, que no son progresistas, sino que vienen realmente del liberalismo, porque al final del día es de ahí donde vienen. Nosotros tenemos que empezar a abogar Son por conquistas de la libertad. ¿Ah? Son conquistas de la libertad. Gracias a la libertad existen esas conquistas. Sí, y nosotros tenemos que empezar a abogar exactamente por el tema. Si queremos acabar con todo lo que es discriminación y con todas estas protestas, que son absolutamente legítimas, tenemos que empezar a abogar por lo que es la libertad ante la ley. No podemos pretender que alguien por un color de piel o por su sexualidad o por su género tenga privilegios sobre otras personas ante la ley, porque como tú bien lo decías, cuando ponemos, entonces eso es racismo, cuando hablan de white supremacy, cuando se pone esto sobre la mesa, pedirle a alguien que le dé de cierta forma privilegios a otra persona solo por ser negro o a otra persona solo por ser mujer, estás discriminando entonces a un hombre o estás discriminando a alguien. Y tenemos que entender que ya no vivimos, con el tema racial, ya no vivimos en 1860, 1870, existía la esclavitud, ya no vivimos en 1890, bueno, esto se extendió cuando existían las leyes Jim Crow, o sea, ya no estamos en esa época, y pedirle a los blancos de cierta forma se disculpen por los negros por crímenes que en realidad ellos no cometieron solamente por su color de piel, me parece una locura, y realmente es ahí donde vemos quienes intentan imponer el verdadero supremacismo, ¿no? De este que hablan. Pero además, Bárbara, no solamente es eso, sino que pareciera, porque ese argumento es tan terrible, que pareciera que es que uno escoge de qué color nace. O sea, pareciera que uno escoge la raza bajo la que nace. Es decir, a mí cuando me procrean, eso de una configuración en la cual eso no existe. Es decir, al final la raza no es un tema o sea, es un tema sencillamente de que le toca a quien le toca. O sea, no, y obviamente, bueno, sí, tú podrías decir, bueno, si estás en comunidades y todo lo demás, pero al final es algo que es de la naturaleza, no es algo que tú decides. Y la lucha por la libertad no tiene color de piel, o sea, yo creo que también cabe mencionar que en el abolicionismo, cuando se dio en este momento histórico, uno de los principales aliados de los abolicionistas fue John Stuart Mill, ¿no? Este autor que además también fue aliado del feminismo, porque el abolicionismo y la lucha de las sufragistas va muy tomado de la mano. Entonces, es lo que quiero decir, esto no tiene color, la lucha de la libertad no tiene color de piel, ni tiene género. Así es. Ahora, esto yo lo quiero conectar con no sé si llamarle chantaje, pero es algo que utiliza mucho, que es como para desautorizar opiniones o desautorizar puntos de vista, porque supuestamente no lo conocemos. Y cosas como, o por ejemplo, porque no podemos asumir una causa que es de todos cuando vivimos personalmente como venezolanos una tragedia particular. Te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, si esto es una lucha de los negros por racismo y todo lo demás, está mal que los blancos opinemos, porque nosotros no somos ellos, por lo tanto no estamos autorizados para hablar de lucha, ¿no? O en el caso de las luchas feministas, si yo soy hombre, yo no debería hablar de feminismo, porque yo no soy mujer y yo no entiendo lo que es ser feminista, ¿no? O en el caso de esto de lo general o particular, yo no puedo decir que todas las vidas importan, porque yo en Venezuela tengo una situación tan particular donde yo al final quiero decir que son las vidas venezolanas las que importan, y si yo al final decido poner a Venezuela en el foco y decir que las vidas venezolanas importan, yo también tengo que entonces asumir que hay causas particulares que yo no puedo sencillamente manejar desde una causa tan general como decir que todas las vidas importan. Porque si todas las vidas importan, da igual si tú eres un preso político en Venezuela o en Cuba, porque da igual si mataron a alguien aquí en una protesta o lo matan en Nicaragua, porque entonces al final le quitamos identidad a esa lucha. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que esto que quienes dicen que las mujeres, los hombres no pueden opinar en la lucha, las mujeres, los blancos no pueden opinar en la lucha, es una falacia total, absolutamente ad hominem, porque en realidad ellos usan la plataforma de la corrección política, pero no para censurar a hombres, en la lucha de las mujeres, sino para censurar a quienes no están de acuerdo con sus puntos de vista. Ese es el tema. Y yo creo que al final del día, por otro lado, con lo que dices de las luchas específicas, quienes defendemos la vida, quienes defendemos la libertad, la defendemos en todos lados. No porque nos enfoquemos
quizás en el tema Venezuela, quienes estamos aquí en Venezuela, significa que dejamos de prestar la atención a las vidas que se pierden en Cuba, a las vidas que se pierden en Nicaragua, o que dejemos de lamentarnos y de condenar los asesinatos que se cometieron por lo menos en la China de Mao o en la Unión Soviética, ¿no? Es un todo, y sí, exactamente, es lo que es. A mí me gusta mucho el hashtag, todas las vidas importan, porque es un todo. Quienes defendemos la libertad y quienes defendemos la vida, no podemos entonces pensar que unas vidas tienen más valor que otras, que es lo que hacen algunos basándose en esta hipocresía, ¿no? Algunas vidas importan porque entonces esas vidas son que, yo no sé si esto sea muy polémico, pero que es mi crítica principal al término feminicidio o femicidio, que es que entonces empiezas a poner unas vidas por encima de las otras. Y otra crítica que también tiene que ver con, que lo quiero conectar con el término de las vidas, Black Lives Matter, es que empiezas primero a poner unas vidas por encima de otras, y segundo, no evalúas el fondo de esos actos violentos o esos asesinatos que en realidad tienen. Y tú no puedes pretender en contra de la violencia de género o en contra de la violencia racial, si no evalúas realmente cuáles son las causas que hay detrás de esos actos violentos, sino que a todos los metes en un mismo saco. No, bueno, la asesinó porque es mujer, entonces es un feminicidio, o lo asesinó porque es negro, entonces es un racismo. Por lo menos con el asesinato de George Floyd hay que entender que no sabemos si en realidad fue sociales, porque un negro mate un blanco mate un negro significa que ya es por racismo. Hay que buscar de fondo cuáles son las razones sociológicas y quizás psicológicas para poder empezar a hacer políticas públicas sobre ello y para entender también cuál es el trasfondo de los actos violentos, ¿no? Sí, además que allí entra, por supuesto, todo este debate alrededor de la importancia de la libertad individual. Es decir, es de ver a cada individuo como un agente de, digamos, sus propios sueños, sus propias aspiraciones, sus propios proyectos de vida, en fin, el dueño de su vida, independientemente de su raza, de su preferencia sexual, de su género, etc. Pero claro, uno puede comprender que puede haber contextos hostiles, que históricamente puede haber habido contextos de opresión, que ha habido luchas históricas por reivindicar los derechos civiles, pero hay que recordar siempre que es gracias a la libertad, a la democracia, a esos avances de la humanidad, que cada vez somos más libres, cada vez los derechos civiles llegaron a más gente, cada vez el hombre progresó más, gracias al capitalismo. Es decir, no porque y fueron maneras efectivas en la medida que tú permitiste que las personas fueran más libres, que fueran más dueñas de su vida, que tuvieran más oportunidad de progreso, pues automáticamente la opresión fue cesando, porque ya no había cómo oprimirles. Entonces, al final, cuando uno revisa todos los componentes históricos, uno tiene que asumir, yo estoy de acuerdo contigo, es muy fácil encasillar y decir, bueno, todo esto es de una cosa, todo esto es de otra cosa, y yo creo que al final de cuentas, la izquierda ha buscado eso, y aunque puede sonar contradictoria porque me van a decir, no, pero que entonces tú encasillas a la izquierda como un todo, la realidad es que los hechos están a la vista. O sea, yo hablo por la realidad, yo hablo por los hechos, es decir, aquí hay una agenda que es liberticida, porque la libertad es ajena. La libertad es contraria al pensamiento de la izquierda. La izquierda siempre va a luchar por una igualdad, y la única manera de lograr que todos seamos iguales, además de hacerlo por la fuerza, es a través de la opresión. No hay otra para la izquierda. Esa es la única forma. Nosotros los liberales, por eso es que creemos en la igualdad ante la ley. Y a ese argumento yo me quiero referir, Bárbara, porque, y con esto cierro para ir a la pausa y volver contigo para luego a la reflexión final con tu entrevista, pero yo quiero aquí basarme en el tema de la igualdad ante la ley. Porque mucha gente, cuando habla de la igualdad ante la ley, dice que eso suena muy lindo, que eso es muy perfecto, que eso es óptimo, pero que la realidad es que estos problemas no se resuelven solamente con la igualdad ante la ley. Que la igualdad ante la ley termina siendo más como una especie de una quimera, porque la realidad es que hay un contexto social, político, histórico, bla, 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 que condena a los seres humanos y que no hace efectiva la igualdad ante la ley. Cosa que a mí me parece un argumento que esconde detrás de sí una intención pequeñamente autoritaria de decir que como eso no va a existir nunca, yo tengo que decir por la vida de los demás. ¿Qué opinas de eso? A mí me parece que es todo lo contrario. Más bien la igualdad ante la ley ha acabado con las discriminaciones y esto. Vamos a poner este ejemplo. Si no existiese igualdad ante la ley y si existiese un racismo sistemático como alegan hoy en Estados Unidos, quien mató a George Floyd hoy no estuviese preso, por decirlo algo. Es la igualdad ante la ley lo que ha logrado que todos
que más bien no existan grupos discriminados, ¿no? Es lo que a lo que me quiero referir. Se me quedó pegado, no sé si me escuchas. Sí, te escucho, sí, te escuchamos. Okay. Sí. Bueno, es eso lo que quería decir. Es la igualdad ante el final del día, la que haya y exista más discriminación. Si no existiera igualdad ante la ley, hoy se le pudiese dar cabida a esos grupos que creen que unas vidas tienen más importancia que otras, por ejemplo. Condenarían unos crímenes más que otros, por ejemplo. Exactamente. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso yo quiero que conversemos, Bárbara, sobre ya, digamos, la agenda propositiva, ¿no? ¿Qué hacer quienes creemos en la libertad y la defendemos y la promovemos en cada espacio posible? ¿Qué hacer y cómo afrontar esta nueva arremetida de estas agendas? ¿Y cuál debe ser la nuestra, no? Que creo que al final de cuentas debe dejar de ser reactiva y tiene que ser mucho más proactiva en cuanto a lo que propone y cómo hacerlo, además, con qué medios usarlo. Vamos a una pausa y al regreso seguimos hablando con Bárbara sobre este tema. Ya volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que no le cree a Nicolás Maduro cuando su régimen revela las presuntas cifras de contagios y muertes por el nuevo coronavirus en Venezuela. Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Venezuela ante el Reino Unido, enfatizó que el Banco Central de ese país europeo no ha llegado a ningún acuerdo con el régimen para la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Que ellos no tuvieron un acuerdo con el régimen, nunca llegaron a un acuerdo. La única manera que una organización ONU puede llegar a un acuerdo sobre cómo usar esos recursos ya tendrían que estar en manos de la República de Venezuela y para ser distribuidos ahora también con un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el régimen para permitir que entren. Acuérdense que es el régimen que siempre ha bloqueado la entrada de la ayuda humanitaria. Lluvias de intensidad variable y con descargas eléctricas se esperan hoy en Amazonas, Zulia, el Piedemonte Llanero, Bolívar y el Esequibo. En internacionales, en China, al menos 39 personas, en su mayoría alumnos, fueron heridas este jueves a puñaladas en una escuela primaria ubicada en el sur de ese país. Un nuevo estudio científico sugiere que las personas con el grupo sanguíneo ABO son más susceptibles al COVID-19. Y en los deportes, el Rally de Nueva Zelanda, que debía disputarse entre el 3 y el 6 de septiembre, fue cancelado por la pandemia del nuevo coronavirus. 11:32.
dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Comenzamos con Bárbara Briceño, coordinadora regional de Se Dice Joven. Y pues hemos tenido una conversación que se nos ha ido el tiempo volando, pero la verdad, muy desde la reflexión, ¿no? Sobre la importancia de la libertad y todas estas agendas peligrosísimas para Occidente y contra la libertad, ¿no? Y cómo cada vez se articulan, se organizan mejor, se vale mejor de la tecnología, de la desinformación, de la manipulación, para atraer a los millennials, para usar colores llamativos, canciones, arte, todo lo que hacen y que va contra la libertad. Entonces quedamos en la parte anterior, Bárbara, con una pregunta que es sobre perfecto. Ya tenemos el diagnóstico, sabemos qué está pasando, sabemos cómo operan estas agendas, pero siempre queda el enigma sobre la agenda nuestra, la agenda de los pro-libertad. Los anti-libertad lo tienen muy claro, pero los pro-libertad a veces les cuesta, no terminan de asumirlo, no terminan de ser proactivos, sino que reaccionamos a cada embate que recibe la libertad, pero pareciera que nos ha faltado esa chispa para ser nosotros quienes propongamos y pongamos a la libertad por delante en todo momento y en cada espacio. ¿Qué crees tú que debemos hacer? Bárbara, tú que también estás tan involucrada en la defensa y promoción de las ideas de la libertad y de cómo funcionan, ¿qué crees tú que nos ha hecho falta y qué crees tú que debemos hacer? Hay una cosa dos cosas que yo siempre menciono, y es nosotros los liberales históricamente le hemos tenido como al pico, ¿no? Por eso es que la izquierda de cierta forma nos ha ganado en ese terreno, porque tienen históricamente su eje bien fijo y su objetivo bien claro, que es llegar al poder político, y nosotros siempre hemos estado quizás más hacia la parte académica, sin entender que es desde el poder político donde se pueden hacer estas reformas que queremos para empezar a transformar la sociedad justamente. Creo que tenemos que dejar de tenerle miedo al poder político, tenemos que empezar a apostar por partidos pro libertad, como lo es 20 Venezuela, y tú muy bien lo decías en un tuit hace unos días, hace unas semanas más bien. Hay que entender que el político liberal quiere llegar al poder para limitar al poder, porque la única forma de hacerse ciudadanos más libres es con un Estado y un poder político limitado. Es una paradoja, ¿no? Al final del día, la del político liberal. Llegar al poder político para limitar el propio poder político, limitarse su propio poder. Y por otra parte, creo que sí nos ha faltado quizás eso, como tú dices, esas canciones bonitas, esos colores y esas cosas en nuestra lucha, porque nos hemos enfocado mucho en la parte académica y nos hemos olvidado de cómo quizás mercadear, vender y hacer atractivas nuestras ideas, a pesar de que tenemos toda la base de la evidencia de nuestro lado. Yo siempre comento con mi querido amigo Elías que de este lado necesitamos un Silvio Rodríguez, ¿no? Un Silvio Rodríguez, pero que cante para la libertad. Sí. Y creo que tenemos que también pensar y apostar siempre, si queremos acabar con la discriminación, tenemos que apostar siempre y abogar siempre por el libre mercado. Mientras más libre sea el mercado, menos discriminación va a haber. Hay que entender, y creo que lo hemos dicho en toda la conversación, estas agendas o estas luchas que se toman, estas agendas, al final del día vienen con un claro propósito de acabar con el sistema del libre mercado. Cuando tú acabas con el sistema del libre mercado, empieza la discriminación, porque no hay sistema más justo a los seres humanos que el libre mercado. Al libre mercado no le importa si tú eres mujer, si tú eres hombre, si tú eres negro, si tú eres blanco, si eres homosexual, si eres heterosexual, no le importa. Al libre mercado lo único que le importa es
¿qué valor puedes agregarle tú a la sociedad? Y de esa forma prosperar tú mismo, porque no está mal, y esto también hay que insistir, no está mal quererse lucrar de una actividad, y además agregarle valor a las otras personas. Entonces creo que en esos 3 puntos tenemos que empezar a enfocar nuestra agenda. Además, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es normal, que yo siempre lo digo en cada espacio que puedo, los liberales asumimos, claro, el liberalismo surge como una crítica al poder concentrado, al poder ilimitado, al poder que digamos, no tenía divisiones, que era en manos de uno solo. Y obviamente el liberalismo creció siempre como con cierta anuencia al poder, porque lo veía como su principal enemigo, ¿no? Su principal contendor. Sin embargo, cuando uno ve ya en este tiempo lo que implica que una agenda antilibertad se imponga con gobiernos durante décadas, con recursos, que no le importa asociarse con el crimen internacional si lo necesitan, que no les importa destruir países con tal de jurar que están en función del supuesto progreso de la humanidad, que no es más que una farsa porque es todo lo contrario, es involución. Pues creo que se ha hecho necesaria la importancia de articular un proyecto político, no solamente, y yo coincido contigo, no solamente a nivel de partidos liberales, sino también de un proyecto que incluso sea integrado, al menos en nuestra región, y que comprenda una agenda liberal para muchos países, con puntos en común, obviamente partiendo de que cada país tiene su particularidad, sus desafíos, sus retos, pero sí es una agenda común que defienda la libertad, pero que además la defienda no solamente a partir de los miles de eventos y miles de tanques de pensamiento que hacen un maravilloso trabajo, sino también desde la voluntad de llegar al poder para transformar el poder, porque además eso implica un cambio de paradigma importantísimo, una ruptura de un paradigma que es el del poder en manos del gran líder, que es el del poder personalista, y eso desde luego decirle a un político promedio latinoamericano que tiene que llegar al poder para limitar el tamaño del Estado, para quitarse competencias, para dejar de gobernar la vida de los demás, para decirle que la gente es dueña de su vida, pues no parece ser muy atractivo para quienes han visto la política como un negocio y como una manera pues de oprimir, ¿no? Y eso yo creo que es el principal reto, y eso viene conectado necesariamente con la idea de un liderazgo ético y un liderazgo que entienda su momento histórico bajo esta circunstancia, ¿no? Y por supuesto, la gran discusión pendiente en América Latina, que es la de los sistemas presidencialistas versus los sistemas parlamentarios o mixtos, en los que al final el peso tenga más que ver en la institucionalidad y en los partidos, más que en el líder de turno, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Pero además, y creo que tú das en el clavo con toda esa discusión, no hay nada más democrático que el libre mercado. Si tú quieres realmente algo democrático, si tú quieres ver un espacio donde las decisiones fluyan de la manera más natural y más democrática posible, es el libre mercado, porque es el espacio donde todos interactuamos, donde todos tenemos preferencias, donde todos tomamos decisiones, y en donde todos, además, ahí se da el mejor escenario de cooperación social, porque yo tengo algo que alguien necesita, alguien tiene algo que yo necesito, ya llámese bien, llámese servicio, llámese lo que sea, y entre todos cooperamos y sabemos que en ese marco de cooperación que te genera el libre mercado, pues está el progreso y está el desarrollo, porque te genera empleo, te genera productividad, te genera ingresos, te genera un montón de cosas, ¿no? Y creo que ese termina siendo, por supuesto, el gran reto, ¿no? A la hora de pensar en el libre mercado, porque a veces la gente piensa que el libre mercado es una cosa así como abstracta, que eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Como ese argumento de que eso a mí no me afecta porque yo no gano en dólares, ¿te acuerdas? Que lo decían mucho. Es ese argumento de, bueno, yo no sé qué es eso del libre mercado porque eso a mí no me afecta, y resulta que el simple hecho de tú no poder ir al supermercado y no poder comprar lo que tú quieras y no poder elegir entre una variedad de productos es una clara realidad, es una clara evidencia de lo que significa la falta de libre mercado, que es la ausencia de elegir fundamentalmente. Sí. Bárbara, ya quedan, dime, te escucho. No, continúa. Bueno, yo quería decir algo que muy brevemente. Yo creo que la mayoría de las personas que realmente se unen a este tipo de protestas, como la que estamos viendo en Estados Unidos, lo hacen desde una profunda preocupación por las cosas que están pasando, por las luchas legítimas de las que venimos hablando. Lo que nosotros tenemos que hacer, y por allí tenemos que apuntar nuestra agenda, es convencer a esa gente de que justamente es el libre mercado y no este trasfondo que intenta imponer grupos como Black Lives Matter y Antifa, lo que los va a ayudar a acabar con todo este tema, porque al final del día, lamentablemente, gente buena que termina en este tipo de grupos
al final del día terminan siendo tontos útiles para esta agenda política que quiere acabar con la libertad de todos. Porque esto, también hay que decirlo, esto no es una agenda que se ha quedado en un país, esto es una agenda que como un pulpo se quiere expandir por toda la región. Así es, y además con una rapidez de propagación que termina por a veces hasta asombrarnos, ¿no? Bárbara, ya para ir cerrando, quisiera de ti ya una reflexión final sobre todo a los jóvenes, ¿no? A la juventud, porque al final en nuestra generación, aunque a mí no me gusta hablar demasiado de temas generacionales, pero yo sí creo que a nosotros nos toca esa enorme tarea de hacer valer la libertad. En Venezuela no solamente hacerla valer, sino recuperarla, pero en otros países a la juventud le toca hacerla valer, o al menos eso es lo que uno quisiera, porque creo que en eso Reagan era clarísimo cuando decía que la libertad no está más de una generación de extinguirse. Y precisamente, digamos, no es algo que se transmite de generación en generación, y Venezuela es el mejor caso, ¿no? Tanto que le costó a nuestros padres fundadores reflexionar sobre una constitución y una república liberal, y mira dónde estamos hoy 200 y tantos años después. Entonces, un poco tu mensaje como joven, que haces trabajo para jóvenes, que te diriges constantemente a jóvenes y que entiendes esa necesidad, ¿qué mensajes les das para cerrar esta maravillosa conversación que hemos tenido? Yo creo que los jóvenes tenemos que empezar por empoderarnos y ayudar a quienes quizás no se sientan tan empoderados, empoderarse, ¿no? Y entender que ese empoderamiento viene solamente desde la libertad. Eso, apostar por la libertad, y en cada espacio que tengamos, hablar sobre la libertad y sobre las bondades que tiene la libertad y el libre mercado. Creo que también una crítica que yo hago a lo interno en los grupos en los que yo a veces suelo participar es que nos tenemos que dejar de cerrar y de concentrar entre los mismos grupos de siempre y ver a las mismas caras de siempre. Tenemos que empezar a salir de nuestra burbuja y de nuestra zona de confort para empezar a llevar el discurso de la libertad a zonas en las que quizás quienes tienen hoy otro discurso y quienes tienen hoy otra han calado más, porque al final del día la gente siempre quiere ser libre, el ser humano siempre busca ser libre, es una cosa de naturaleza humana, y si nosotros empezamos a acercarnos a esos grupos que quizás han sido apartados y que quizás esta agenda política socialista ha llegado, los vamos a poder convencer. Entonces creo que sí, es eso, es empoderarnos nosotros mismos y empoderar a los demás, porque al final del día eso es lo que busca la libertad. Ciudadanos más empoderados, más libres, con mayor capacidad para tomar decisiones, para dejar al Estado fuera de nuestras decisiones y de nuestras vidas. Cuando uno está cuando uno está lo suficientemente empoderado, entiende que no es el Estado y entiende que no son estos grupos quienes te tienen que venir a decir cómo tienes que sentir, qué tienes que decir, qué tienes que pensar, o esperar algo de ellos, en términos de ayuda me refiero. Así es. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó esta conversación, se nos fue el tiempo volando. Creo que hablamos de todo un poquito, pero bueno, al final la reflexión es esa, ¿no? Libertad, y como digo yo, vida, libertad y propiedad, tan sencillo como eso. Veámoslo así, ahí está el secreto de la felicidad, que además, yo siempre lo digo, cuando uno revisa es arraigado en nuestra propia naturaleza. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos plantea vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad no es otra cosa que la propiedad y todo lo que significa ser libre, la autonomía. Y creo que ese es un concepto tan poderoso y tan importante que vale la pena rescatar. Así que bueno, Bárbara, muchísimas gracias. Seguro conversaremos en otro momento sobre muchos más temas y bueno, siempre además agradecido por tu constante lucha por la libertad. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. La única forma de conseguir la felicidad es con libertad, no hay otra forma. Gracias a ti por invitarme, Pedrito. Nos vemos. Gracias. Espero vernos también físicamente. Adiós. Así es, pronto. Bien, conversábamos con Bárbara Briceño, coordinadora juvenil o coordinadora regional de Se Dice Joven. Conversábamos sobre todo este tema de las agendas anti-libertad y lo que significan como riesgo para Occidente. Y bien, ya estamos esperando a nuestro segundo invitado, precisamente en función de esta discusión, en función de este tema. Queríamos conversar, invitamos a Javier Chirinos, quien es el coordinador de 20 Venezuela en Distrito Capital, porque precisamente por este tema, el día de ayer Javier publicó un artículo muy interesante sobre lo que él ya denominaba el racismo populista, ¿no? Y es un poco como, en
función de esta onda, de lo que hemos venido conversando, cómo hay algunas agendas y cómo hay algunos argumentos y algunos grupos que buscan de algún modo, digamos, a propósito del uso de temas como el color de la piel o la preferencia sexual o incluso la religión, cómo buscan segregarlo. Hablábamos con Bárbara también, y por eso quisimos invitarlo para conversar con él sobre este tema que nos parece tan importante, y creo que además lo plasmó muy bien en su artículo. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Lo tenemos ya? No sé si lo tenemos. No lo escucho. Ok, ya viene Javier por allí. Ya lo veo aquí conectado en Skype, pero ya viene por acá. Pero bueno, les decía que Javier ha escrito un artículo muy interesante, que por eso quiero hablar con él, no solo para conversar sobre la motivación de ese artículo, que lo llevó a escribirlo, sino también pues para conversar sobre la idea central, ¿no? de este tema, que es que al final lo importante es la libertad individual, y creo que en ese artículo Javier lo refleja de una manera muy clara. Ahora sí tenemos en línea a Javier. Hola Javier, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, gracias por el espacio, por invitarme, por darme la oportunidad. Bueno, he tenido problemas de conexión increíbles. Es casi imposible comunicarse por las redes sociales o por cualquier forma en Venezuela. Es así, pero bueno, te agradecemos que hayas podido tomar tu tiempo para darnos estos minutos. Conversaba que queríamos tenerte en el programa de hoy porque precisamente conversábamos con Bárbara en la parte anterior y ahora contigo, porque están conectados estos temas. Tú ayer publicabas un artículo que creo que es bastante revelador sobre la importancia de la libertad individual, y tú incluso le llamaste el racismo populista, ¿no? Cuéntanos un poco qué te motivó a escribir este artículo, ¿no? Y qué te hizo, qué fue lo que te despertó esa intención de escribir un artículo, además en un momento como este, donde vemos tantas agendas allí buscando ir contra la libertad. Creo que tenemos problemas en la conexión con Javier. Vamos a intentar que regrese. Vamos a ver qué me dice por acá la producción. Vamos a esperar. Probablemente se le cayó la conexión. Pero bueno, de hecho les decía que vamos a esperar que vuelva a entrar. Les decía que este artículo sobre el racismo populista creo que genera una importante discusión, porque precisamente pone sobre la mesa este tema de los chantajes, ¿no? Porque aquí lo hablábamos con Bárbara. Una cosa es la conmoción social por hechos como el asesinato de George Floyd, el asesinato, digamos, de personas, o la conmoción por una determinada causa justa, de una protesta por una causa social justa que puede existir. Y otra cosa es el aprovechamiento de esa causa, de esa conmoción, para infiltrar, para buscar atacar, para violentar comercios, para buscar violencia. Y esa es la agenda que quiere y busca la izquierda. Veíamos, por ejemplo, cómo este movimiento de Black Lives Matter ha hecho durante muchísimo tiempo lobby como organización a favor del régimen de Venezuela, a favor de la Cuba de los Castro. Es decir, tiene una agenda claramente de izquierda, y utilizan un hashtag, una marca que atrae, y una marca que pues atrae a muchísima gente para entonces hacer valer supuestamente una causa que no termina siendo sino una agenda muy peligrosa. Tenemos a Javier de regreso. Hola Pedro. Hola Javier, ¿cómo estás? Tranquilo, que entendemos lo de la conexión. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Te preguntaba sobre tu artículo, el racismo populista. ¿Qué te motiva a escribirlo y por qué tú pones el acento en la libertad individual? Pero básicamente porque sentí desde mi persona una hipocresía con respecto a las publicaciones que veía y cómo se ha manejado el tema. O sea, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que luchar por la independencia, por el individuo, por la autonomía, por la dignidad de cada quien, no por un sector u otro, porque incluso esas acciones que reivindican grupos minoritarios solamente terminan siendo de igual forma racistas. O sea, decir que por ser negro tienes más privilegios que por ser blanco, o por ser blanco tienes más privilegios que otros, es racista. Nosotros, si vamos a luchar por algo, vamos a luchar por la libertad individual, la libertad de cada quien, de cada persona, que allí es donde realmente radica la reivindicación real. Y nosotros tenemos la oportunidad de combatir esa
esa visión que realmente lo que hace es actuar en detrimento de lo que son las reivindicaciones, las libertades individuales y las libertades y las luchas civiles como tal. Por eso me sentí motivado, porque vi que la tergiversación de la lucha, vi realmente cómo se estaba utilizando este problema de la persona de George Floyd para meter mensajes políticos, para meter mensajes partidistas, para meter mensajes de intereses particulares en medio del dolor y la tragedia de alguien. Porque allí a ninguna de estas personas les importó el dolor que podía estar sintiendo esta familia y utilizar el nombre de esta persona para reivindicar su causa personal, o sea, la causa de estos colectivos que están actuando en este momento en Estados Unidos, además de forma violenta, además de forma que para nada parece una lucha realmente reivindicativa, sino más bien parece una lucha partidista. Y fíjate, casualmente, estaba leyendo hace poco unas declaraciones que dio Obama. Fue presidente de Estados Unidos y además un presidente negro, que si fuese racista y hubiese racismo en Estados Unidos, estoy seguro que no habría sido presidente. Pero entonces además se lavaba las manos con respecto a esto, diciendo que Estados Unidos no le ha dado libertad a las personas de color. Realmente una persona que duró 8 años en el poder tiene la capacidad y el caretablismo para decir de esta forma y hablar de esta forma con respecto a este tema. Y eso me recordó a Rafael Caldera el 4 de febrero del 92, diciendo que la democracia no le ha dado de comer al pueblo venezolano. O sea, realmente cuando hay unos intereses de por medio, no les importa lo que tengan que hacer, y nosotros tenemos el derecho, pero además el deber de combatir estas acciones, combatir el populismo, combatir absolutamente todo lo que vaya en contra de las libertades personales individuales, pero además estas luchas civiles que son históricas. Totalmente, Javier. Ahora, tú además, en tu trabajo diario en Caracas, con comunidades, con sectores populares, yo imagino que vives esos contrastes, esas realidades. ¿Y cómo tú percibes porque al final, fíjate, cuando uno ve los Estados Unidos y uno entiende quiénes están detrás de la agitación, uno comprende que hay una agenda, ¿no? Pero cuando uno revisa lo que es Venezuela, pareciera que en Venezuela estos problemas nunca han sido realmente un problema mayor. Es decir, el venezolano siempre ha sabido integrarse entre sí y nunca nos hemos visto como un problema quizás no es tanto el racismo, algunos afirman que puede ser más clasismo, ¿no? Pero tú, a partir de, me imagino, porque además este artículo yo me imagino que tú lo escribes desde esa reflexión también de tu experiencia en el tiempo en Caracas, ¿cómo percibes este tema en esos sectores donde tú naturalmente haces política? Bueno, te voy a comentar algo de antemano. Yo nací en Antímano, en Carapita. Yo soy de Carapita. Y me pasa muchas veces que voy a comunidades y por ser blanco piensan que no soy de barrio, piensan que yo soy del este, como me dicen. Y justamente yo creo que, como muy bien tú dices, el racismo en Venezuela se transforma en clasismo. Es decir, que si eres de un color u otro, pues perteneces a una clase social en el país. Lamentándolo mucho, eso existe, sin embargo, no hay una discriminación como tal, o un señalamiento como tal, o no existe esa división como tal. O sea, tú ves en las comunidades como las personas de diferentes colores, diferentes razas, diferentes etnias, diferentes lugares conviven y buscan la forma de construir y cambiar su realidad en su contexto. Sin embargo, este régimen buscó profundizar y buscó generar división en supuestas castas sociales, en supuestas divisiones que en teoría para ellos existen, pero cuando tú ves en la práctica no existe. O sea, tú en las comunidades tú ves cómo en un barrio las personas crecen si trabajan y se esfuerzan, se desarrollan y mejoran sus condiciones si trabajan y se esfuerzan, y terminan siendo vagos o malandros si no trabajan y no se esfuerzan. Ahí no importa el color de piel, ni importa nada por el estilo. Por este régimen, entendiendo también las intenciones de todos estos regímenes y además todos estos grupos progresistas, de izquierda, socialistas, que buscan profundizar esas divisiones para ellos allí capitalizar el resentimiento de la gente, capitalizar la rabia, la molestia, quizás una discriminación que sufrió alguien en algún momento, lo convierten en una opción política para ellos. Y eso ellos han logrado o han buscado generar y dividir. Así que los primeros divisionistas y las primeras personas que generan división de clases, segregación, son los de izquierda, son ellos mismos, porque son los que parten del hecho de que somos distintos por tener colores o condiciones económicas distintas. Así es. Bueno, Javier, lamentablemente se nos acaba el tiempo, me regaña la producción si nos pasamos un minuto más, nos falta tiempo, pero yo quiero invitar a todo el mundo a que busque tu artículo
que publicaste el día de ayer a través de tu Twitter, @JavierPisoChirinos. Ahí pueden conseguir este artículo que publicó Javier sobre el racismo populista, precisamente tocando estos temas y sobre todo tocando todo este análisis sobre la importancia de la libertad individual como único factor realmente relevante a la hora de hablar de una sociedad que prospera, una sociedad que crece, una sociedad que progresa. Es a partir de la libertad individual y no poniéndole color u otras condiciones a la vida y, por supuesto, no olvidándonos cuán importante es la igualdad ante la ley, que es la única igualdad posible. De lo contrario, nos igualan a todos hacia abajo y hacia la miseria. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias también por tu trabajo en Caracas, que sabemos que es incansable y que aún en estos momentos tan difíciles de incertidumbre estás allí empujando con tu liderazgo y con tu voluntad gran parte de ese trabajo que hay que hacer en buena parte del país, y tú lo haces en Caracas. Gracias por acompañarnos, Javier. Gracias a ti, Pedro, por el espacio, por la oportunidad siempre. Y bueno, y a ti también gracias por seguir en la lucha por la libertad de las ideas, de pensamiento y sobre todo la criticidad en el momento de ejercer opiniones. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Javier. Amigos, llegamos al final del programa del día de hoy. Un programa para reflexionar, un programa para comprender lo que está ocurriendo y para no olvidarnos de cuán importante es la libertad y su lucha permanente. La lucha permanente es lo único que nos permitirá seguir siendo libres y es lo único que nos permitirá volver a ser libres en casos como el de Venezuela. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo jueves en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad. Pedro Urruchurtu.